Amén. Vamos a entrar directamente a la palabra, hermanos, en esta mañana. Gloria al Señor. Vamos a leer dos escrituras para nuestro comentario de la palabra de Dios en esta mañana. Gloria al Señor. Vamos a buscar Lucas capítulo 21, el verso 24, y también vamos a ver en el libro de Daniel, el profeta Daniel capítulo 2. Ahí vamos a buscar un verso. Amén. Vamos a estar iniciando un estudio de las 7 edades de la iglesia, pero antes de entrar al estudio de las 7 edades de la iglesia, voy a dar una introducción. Así vamos a llamarle a nuestro tema, introducción a las 7 edades de la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Para esto vamos a tomar estas escrituras. Lucas capítulo 21, el verso 24. Amén. Bendito sea el Señor. Porque necesitamos, hermanos, ubicar, antes de estudiar las 7 edades de la iglesia, necesitamos ubicar en la línea del tiempo cómo es que esto está dado por las escrituras. Amén. 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 Bendito sea el Señor. Lucas 21, el verso 24, ahí está en la pantalla. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en la pantalla del proyector. Dice así la palabra del Señor: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Amén. Y Jerusalén será hollada de las gentes, hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Antes de avanzar, para entender lo que dice la palabra de Dios, voy a volver a repetir. El Señor Jesús le está hablando a Jerusalén, a los judíos. Amén. Amén. Espero que en esta mañana usted esté a la expectativa de la palabra, hermano. Porque hoy en este culto vamos a ir a la profecía de Dios. Sí, amén. Amén. Dice: y caerán a filo de espada los judíos, amén, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jesús les está diciendo que iba a acontecer una diáspora. Amén. Sí, amén. ¿Qué es la diáspora? Cuando los judíos huyen de su patria Israel a todas las naciones del mundo. Amén. Sí, amén. Aquí en México hay judíos. Amén. Hay lugares que son de judíos. Amén. En Estados Unidos, bendito sea el Señor, y en todas partes del mundo, en todas naciones, los judíos fueron llevados cautivos a todas las naciones. Sí, amén. Amén. Sí, pero habría un tiempo, amados hermanos, en que todos esos judíos iban a regresar a su patria Israel. Ya se cumplió. Ya se cumplió cuando aún el siervo de Dios, el séptimo ángel, estaba vivo, el profeta de la edad. Amén. Amén. Entonces, hasta aquí hay mucho que comentar. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y luego dice: y Jerusalén será hollada de las gentes. Gentes, el Señor habla de los gentiles. Amén. Las personas que no son judíos, sino que son gentiles. Amén. Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes o de los gentiles sean cumplidos. Amén. 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 Hay un tiempo para el judío, hay un tiempo para los gentiles. Amén, amén. Amén. Y hay un límite de ese tiempo. Bendito sea el Señor.
Un tiempo en que el tiempo de los gentiles va a terminar, va a cumplirse. Amén. Amén. Vamos ahora a ver en el libro del profeta Daniel. Bendito sea el Señor. Esta es la oración que hizo el profeta Daniel después de que Dios le reveló la visión de Nabucodonosor y su interpretación. Amén. Y él expresó de esta manera, dice así la palabra de Dios: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo hasta siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza. Y él es el que muda los tiempos y las oportunidades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. A lo que quiero referirme, que usted note es el verso 21, donde dice que el Señor es el que muda los tiempos y las oportunidades, quita reyes y pone reyes. Amén. Dios estableció tiempos o dispensaciones. Amén. A través de el tiempo que transcurriría en la tierra. Finalmente vamos a leer en el libro de San Juan, hermanos, el capítulo 1. Gloria al Señor. San Juan capítulo 1, el verso 17. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque la ley por Moisés fue dada. Amén. Mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Entonces hay tiempos, hay dispensaciones. Amén. Aquí encontramos dos. La primera, la ley, es una dispensación, es un tiempo marcado por Dios. Así es. Fue dado por Moisés, fue la ley. Amén. Pero por Jesucristo fue dada la gracia. Amén. Es otro tiempo, Amén. otra dispensación. Amén. Sí, Amén. Vamos a hacer una corta oración para poner en manos de Dios estas escrituras y que Dios nos ayude. Bendito Padre Celestial, te rogamos, Señor, que nos ayudes en el culto de esta mañana. Hemos leído 3 escrituras, las cuales, Señor, no se pueden ver en un solo culto, Padre, ampliamente, pero rogamos de tu gracia, de tu ayuda y de tu bendición para que podamos entenderlas hoy como una introducción a las 7 edades de la iglesia, Señor. Ayúdanos en esta mañana. Toma el control, Señor, que tu Santo Espíritu pueda tomar, Señor, este inútil siervo como un micrófono y puedas hablar, Señor, a tu pueblo y instruirlo, enseñarlo en las verdades de tu palabra. Amén. Concédelo, Señor. Yo lo creo, Padre, lo creemos juntos y así te damos las gracias, bendito Dios, en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos amados? Gloria al Señor. Bueno, pues son las 11:10 de la mañana y yo ya tengo bastante calorcito. Bendito sea el Señor. Voy a poner este aquí. Luego hay que poner algo donde colgar eso. Gloria al Señor. Bien, hermanos, antes de avanzar, hay mucho que comentar, hay mucho que ver de la palabra de Dios, porque vamos a ir a la profecía en el culto de hoy. Si Dios nos permite terminar en el culto de hoy, el cual es mi propósito, bueno, pues que se haga la voluntad del Señor, pero que se haga conforme Él nos dirija y nos guíe en esta mañana. Amén. Bien, para poder entender, hermanos, en el Evangelio según San Juan, el verso 17, la última escritura que vimos, para poder entender, vamos a estudiar un poquito desde el verso 1. Amén.
Vamos a entender desde el verso 1, vamos a leer del Evangelio según San Juan. Amén. Y este es un tremendo culto, una tremenda enseñanza de Dios, porque en este primer capítulo del Evangelio según San Juan, desde el verso 1 hasta el verso 17, Dios nos habla y revela el misterio de la piedad. Amén. Vamos a repasarlo como un estudio, como una escuela bíblica, para que nos sea claro y Dios lo revele en nuestro corazón. Vamos al verso 1 del Evangelio según San Juan. Bendito sea el Señor. Y ahí vamos a entender el misterio de Dios, el cual es el misterio de la piedad. ¿Qué es la piedad? Es Dios descendiendo y condescendiendo. Amén. Aquí vamos a entender que Dios no es tres personas, no hay tres dioses, solo hay un solo Dios. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Amén. Y Él no nada más descendió, sino que condescendió. Amén. Amén. Para estar y revelarse a su pueblo, vivir en su pueblo, morar en su pueblo. Dios vivir en una persona. Amén. 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 Bendito sea el Señor. Bien, entramos a la palabra de Dios, directamente a ver la revelación del Espíritu de Dios que Él trajo por el séptimo ángel. Amén. Capítulo 1, verso 1, dice la palabra: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vamos a detenernos ahí tantito para entender. La palabra verbo, ¿qué es verbo? Verbo, hermano, su significado es palabra. Amén. El verbo es un pensamiento que se expresa. Amén. Es algo que se expresa. Eso es verbo. O sea, la palabra. Amén. La palabra siendo expresada. Eso es verbo. Aquí el apóstol Juan nos está llevando hasta el principio y nos está diciendo que en el principio no había nada, solo había el verbo, y ese verbo era Dios. ¿Qué es verbo? Una palabra expresada. Amén. Bendito sea el Señor. Los estudiosos de la Biblia, los teólogos de la Biblia, lo llamaron a eso, lo llamaron el Logos. Logos de Dios. Bendito sea el Señor. El apóstol Juan nos va a decir que era el Logos de Dios. Amén. Veamos el verso 2. Dice: este era en el principio con Dios. No había nada, no había átomos, no había partículas, no existía absolutamente nada más que Dios, que el que llenaba toda la eternidad. Pero ese Dios expresó el verbo, la palabra. Y al expresar la palabra, entonces lo que salió fue luz. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Dice el verso 3: todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Logos, por el verbo que salió de Dios. Amén. Aquí luego voy a borrar esto y voy a ilustrarlo. No había nada, estaba vacío el universo. Nuestra mente finita no lo puede entender, pero no había nada, no había un átomo, no había una partícula, no había aire, no había nada. ¿Qué había? Solo estaba Dios que llenaba toda la eternidad. Amén. El invisible Dios. Amén. Bendito sea el Señor.
Pero de repente, ese Dios invisible habló, expresó la palabra, y cuando expresó la palabra, apareció el Logos, la luz de Dios, que es una semejanza como de hombre. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. No tiene rostro, no tiene ojos, boca, no tiene nada. Simplemente es luz que resplandeció a una semejanza como de hombre. Y dice la palabra que era esto, el Logos, la luz que salió de Dios. Amén. El Dios invisible, de alguna manera, hizo algo visible, Sí, amén. que era el Logos de Dios. Sí, amén. Eso está diciendo San Juan desde el verso 1 hasta el verso 3. Luego dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Amén. Sí, amén. Por el Logos. Porque el Logos hablaba la palabra creativa. Sea la luz, sea esto, sea aquello, sea lo otro. Amén. Era una operación del Espíritu y la palabra hablada, la fe que creó todas las cosas por la palabra. Hebreos 11, el verso 3. Ya hemos visto eso. Sí, amén. Amén. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. Esto es Dios expresado en forma de luz, el Logos de Dios. Sí, amén. ¿Lo están entendiendo? ¿Cuántos lo están entendiendo? Amén. Ahora vamos al verso 4. Dice la palabra, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿A quién se refiere Juan? A el Logos de Dios. En Él estaba la vida, porque Él era Dios. Este es Dios. Amén. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Luego dice el verso 5, y la luz en las tinieblas resplandece. Eso era el Logos de Dios. Un tremendo resplandor ámbar Amén. Sí, amén. que resplandecía en medio de la oscuridad. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos lo pueden ver? Amén. Sí, amén. Amén. Dice, mas las tinieblas no la comprendieron a la luz, al Logos de Dios. Amén. Ahora el verso 6. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Así Dios trabaja. Dios levantó entonces por acá abajo a un hombre. Este sí es de carne y hueso. Este hombre es visible. Amén. Este hombre se llamaba Juan. Era un profeta. Así Dios trabaja. Este nunca va a venir directo a hablarte a ti. Él enviaría un profeta. Amén. Bendito sea el Señor. Esa es la manera en que Dios trabaja. Amós 3:7. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele primero su secreto a un profeta. Ya el profeta lo entrega al pueblo. Sí, amén. 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 ¿Cuántos lo están entendiendo? Amén. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, verso 7. Lo dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, de Logos. Amén. Para que todos creyesen por Él. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Ves? Verso 8. No era Él la luz. El profeta no es la luz. No. Amén. Sino para que este profeta diese testimonio de la luz. Amén. ¿Alaban al Señor? Amén. Luego dice, verso 9, aquel era la luz verdadera. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Amén. Él es el que da la vida. Amén. Todo hombre vive gracias a Dios.
que es el dador de la vida. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 10. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. Nadie conocía a el Logos de Dios. Lo voy a dibujar un poquito más arriba. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Amén. Nadie conocía a este tremendo Logos de Dios. El mundo estaba privado de él. Este es el mundo acá abajo. Mas sin embargo, el mundo fue creado por él. El verbo, la palabra. Bendito sea el Señor. Amén. Verso, seguimos leyendo. El verso 10, el mundo no le conoció. Verso 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Este vino y no le recibieron. Alaban al Señor. Mas a todos los que le recibieron, Dios potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Ahí está el nuevo nacimiento. Amén. Ahora el verso 14 dice, y aquel verbo, este verbo que estaba en el principio, que hizo todo, que es Dios, el Logos de Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, en el verso 14, este Logos de Dios, hermano, bajó y se hizo carne. Bendito sea el nombre del Señor. Disculpe usted mis dibujos, pero es para que sea rápido. Este verbo descendió, hermano, y condescendió. Y entonces dejó de alumbrar acá arriba y ahora estaba dentro del corazón de este otro hombre. Este hombre se llamaba Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verso 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el que yo decía, el que viene tras mí es antes de mí, sí, porque era antes, porque es primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia por gracia. Amén. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Amén. Hermano, Juan presentó a Jesucristo al mundo, amén, el cual era Dios mismo. Amén. ¿Cuántos lo pueden ver? Amén. Hecho carne. Era la palabra hecha carne. Ahora sí, llevaba un nombre. Su nombre era Jesucristo. Dice, la ley por Moisés fue dada. Amén. Acá está Moisés. Acá antes de Jesucristo está Moisés. Aquí está Moisés, amado hermano. Moisés. Y Moisés guiaba al pueblo de Israel por medio de una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, amén. Amén. Esta columna de nube de día y la columna de fuego de noche era Dios mismo, Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Pero cuando la ley fue, hermano, traspuesta por la gracia de Dios,
esta columna se hizo carne Amén. en Jesucristo. Sí, amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Amén. Y entonces hallamos que el nombre verdadero de Dios, ¿cuál es? Jesucristo. Él es el Logos que salió de Dios en el principio, el que estaba acá arriba, hermano, la luz de Dios. Él era el Logos de Dios, Jesucristo, que estaba ya en el principio, y por él fueron creadas todas las cosas. Amén. Amén. Y ahí entonces entendemos reveladamente la palabra Dios. La palabra Dios quiere decir objeto de adoración. Amén. Este no era un objeto, no era algo de materia que se podía tocar y ver. Amén. Esto tampoco era un objeto. Pero cuando Él condescendió a la tierra a nacer desde el vientre de una virgen, entonces ya era un cuerpo humano. Amén. Amén. Se podía tocar, se podía sentir. Hermano, ya era un objeto de adoración. Sí, amén. El objeto de adoración es la persona de Jesucristo. Sí, amén. Sí, sí. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos lo entendieron? Amén. A ver, levanten su mano. Los que lo entendieron. Voy a hacer preguntas después. Sí, amén. Amén. Sí, amén. Está muy claro, hermano, por la palabra de Dios en este libro de Juan, el Evangelio según San Juan, desde el verso 1 en adelante. Amén. Entonces vamos a entender que a la llegada del Mesías, a la llegada de Jesucristo, cuando Él pasó de ser padre a ser hijo, hermano, allí hubo un cambio en la dispensación de los tiempos. Sí. Y ese cambio fue que Dios cambió de la ley a la gracia de Dios. Sí, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Yo espero que usted alabe al Señor, hermano, Amén. 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 y aprenda en esta mañana. Amén. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Los veo así como con pesadez, como que batallando con sueño. Eso está mal, hermanos. Amén. Bendito sea el Señor. Si ustedes se duermen muy noche, el día del sábado para amanecer hoy domingo, usted está haciendo mal. Sí, amén. Está fallando delante de Dios. Amén. Yo me dormí como a la 1 de la mañana, pero me dormí a esa hora porque estoy buscando el alimento de Dios para ustedes, en oración y estudio. Pero ustedes no deben de estar a la 1 de la mañana, eso. Ustedes a las 9, 10, 11 de la noche máximo ya deben de estar descansando en su casa, en su cama. Sí, amén. Amén. Previo oración, previa preparación para venir al culto a oír la palabra. Amén. Estar en sus sentidos, a la expectativa para oír de la palabra del Señor. Sí es, amén. ¿Alaban al Señor? Amén. Amén. Entonces, hermano, vamos a entender que a través de los tiempos hay dispensaciones. Bendito sea el Señor. ¿Alaban al Señor? Amén. Hay dispensaciones. Yo voy a marcar en esta mañana 7 dispensaciones a través del tiempo. Amén. Ahora, ¿qué es una dispensación? Una dispensación es una parte de tiempo asignado para cierta cosa. Eso es una dispensación de tiempo. Es un tiempo que es asignado, hermano, para cierto asunto o cierta cosa. En el mundo, hermano, a través de la Biblia y en la línea de tiempo que hay en el tiempo de la tierra, hermano, podemos marcar 7 dispensaciones. Hay más, pero voy a marcar 7 para que nosotros podamos entender. La primera de ellas es la dispensación de la inocencia. Bendito sea el Señor, aquí las voy a escribir. Después tenemos la dispensación de la conciencia. Bendito sea el Señor. En la tercera,
tenemos la dispensación del gobierno humano. Gloria al Señor. Amén. Luego tenemos, hermano, la dispensación de la promesa. Luego tenemos la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia y finalmente la dispensación del reino milenial. Hay más dispensaciones, vuelvo a repetir, pero hoy solo voy a tomar estas. Ya se está terminando acuérdame, hermano Judá, de comprar de estos, porque ya se están acabando. Bendito sea el Señor. Amén. Estas son dispensaciones a través de la línea del tiempo que hay, hermano, que Dios marca en la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Lo enseñó el séptimo ángel. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Tengo todos los extractos, no voy a tener el tiempo de leer los extractos. Solo voy a dar la explicación, hermano, para que usted lo capte y lo entienda. Amén. Ahora, ¿cuántos saben esto? Levanta la mano. Solo el hermano Judá. Nadie lo sabe. Entonces, si es necesario verlo, Sí, amén. para que nosotros lo entendamos. Amén. Amén. Tenemos, hermano, desde que Dios creó, hermano, la creación, Dios concluyó en el sexto día de creación con el reino humano. Amén. Él ordenó 5 reinos y 7 dimensiones. ¿Alaban al Señor? Y, hermano, concluyó cuando hizo al hombre, el reino humano, en el sexto día. Allí concluyó la creación del Señor y Dios los metió a una eternidad, la cual la conocemos como la dispensación de la inocencia. Amén. ¿Por qué es esto así? Porque Adán y Eva, hermanos, estaban como con un velo de inocencia. Dice la Biblia que ambos estaban desnudos y ellos no sabían que estaban desnudos, porque estaban bajo un velo de inocencia. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Cuántos años tardaron en esa dispensación Adán y Eva? No se sabe. Quizás fueron muchos. De hecho, no había tiempo. Era la eternidad. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. Amén. El tiempo comenzó a contarse y a transcurrir los años a partir de que Adán y Eva, hermano, pecaron y Dios los destituyó de la eternidad. A partir de allí, de la caída, hermano, comenzó a contarse el tiempo sobre la tierra. Antes de eso no había tiempo, era eternidad. Sí, amén. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Bendito sea Jesucristo. Esa era la dispensación de la inocencia. Bien, rápidamente avanzo. Entonces, cuando el hombre cae, el hombre cambia de dispensación y entra a una dispensación que es la dispensación de la conciencia. A partir de Génesis capítulo 3 en adelante, allí empieza la dispensación de la conciencia, porque el hombre ya fue consciente de que estaba desnudo. Y entonces Dios vino y los vistió de pieles, les hizo vestiduras al hombre y a la mujer, y el hombre ya era consciente de sus acciones. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entramos a otra, el mundo entra a otra dispensación, que es la dispensación de la conciencia, la cual dispensación duró 1656 años. Bendito sea el Señor. Duró desde la caída hasta el diluvio. Dios trataba con el hombre a través de su conciencia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor, hermanos? Amén. Amén. Amén.
Entonces, hermano, avanzo. Viene el diluvio en el Génesis capítulo 5, hermano, y capítulo 6, hermano, y después de que Dios destruye a toda la simiente de la serpiente que estaba en la tierra, hermano, la cual venían mitad hombre y mitad bestia, bendito sea el Señor, porque la serpiente se mezcló en el género humano. Gracias, hermano, mira, ahí lo tiene. Dios, la serpiente animal se mezcló con el género humano, y Caín, hermano, tenía, bendito sea el Señor, Caín tenía características de humano, como lo era Eva, humana, pero también tenía características bestiales, porque su padre fue la serpiente. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Luego Caín engendró hijos y la tierra se llenó de esa clase de gente que tenían características de bestia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Para el tiempo del profeta Noé, hermano, dice la Biblia que la tierra estaba llena de violencia. Claro que sí, estaba llena de gente de ese tipo, hermano, y entonces Dios dijo: voy a raer de la tierra a todo ser viviente, a todo el hombre, y entonces Dios trajo el diluvio. Amén. ¿Cuál fue el propósito de Dios traer el diluvio? Matar toda esa clase de gente. Sí, amén. Sí, amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Solo fue salvo 8 personas, Noé y su familia, sus hijos y las esposas de sus hijos. Bendito sea el Señor. Amén. Noé y su familia no eran simiente de serpiente, ellos eran simiente de Seth, que fue de Adán. ¿Alaban al Señor? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces termina el diluvio y comienza la dispensación del gobierno humano. Ahí está, gobierno humano. Hermano, fue cuando se levantó Nimrod. Bendito sea el Señor. Y Nimrod, hermano, gobernó, hermano, y de allí vinieron los gobiernos de hombres hasta que llegaron a la Torre de Babel. Cuando llegaron a la Torre de Babel, Dios bajó y dijo: vamos a confundir las lenguas de estos hombres y así los vamos a esparcir por toda la tierra. Y allí es cuando nacieron los lenguajes que existen el día de hoy sobre la tierra en todas las naciones. En la Torre de Babel. Allí, hermano, desde el diluvio hasta la Torre de Babel, la dispensación del gobierno humano. Cada quien se gobernaba y se dirigía como quería. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Los veo así como, ¿a poco sí, hermano? Hermano, ahí yo me doy cuenta que casi no leen su Biblia. Yo les estoy hablando de la Biblia. En Génesis, en una línea del tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Entonces, hermano, cambia Dios la dispensación del gobierno humano a la dispensación de la promesa. Es cuando Dios mira a un hombre de entre todos los hombres de un lugar que se llamaba Hebrón, y su nombre era Abraham. Y Dios baja y le habla en una voz audible a Abraham y le dice: deja tu tierra y tu parentela, Abraham, y vete a la tierra que yo te daré, porque de ti yo haré un pueblo, de ti yo haré una nación, de ti saldrán reyes, de ti saldrán profetas, de ti yo haré un pueblo para que me sirva a mí. De Abraham. Y Dios llama a Abraham, y entonces cambia la dispensación. Dios comienza a formar, hermano, a un pueblo para que le sirviera al Señor.
¿Cuántos alaban al Señor? Vino Abraham, luego de Abraham vino Isaac, luego de Isaac vino Jacob, de Jacob vinieron los 12 patriarcas, y de los 12 patriarcas vino todo el pueblo de Israel. El pueblo elegido de Dios. Amén. El pueblo que Dios ama. Y Dios les dio una patria. Jerusalén, Israel, es la tierra que Dios les dio a su pueblo amado Israel. Amén. Todas las demás naciones, amado hermano, estaban fuera de la promesa. Nadie tenía salvación. Todos eran gentiles, paganos. El sinónimo de la palabra gentil es incrédulo. Eso quiere decir la palabra gentiles. Incrédulos. Todas las demás naciones eran incrédulos. Dios estaba lidiando en esta dispensación solamente con su pueblo amado Israel. Sí, amén. Bendito sea el Señor. Alaban al Señor. Después, hermano, que Dios forma al pueblo de Israel, cambia Dios a la dispensación de la ley, cuando Dios levanta a su profeta Moisés. Ya terminamos el libro del Génesis y iniciamos con el libro del Éxodo en la Biblia. Amén. Y ahí Dios empieza la dispensación de la ley por Moisés. Leímos en San Juan 1:17. Por Moisés la ley fue dada. Amén. Y entonces, a partir de allí, amado hermano, comienza la dispensación de la ley desde Moisés hasta que apareció Juan el Bautista, para, hermano, precursar la primer venida del Señor. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Juan fue el profeta, Juan el Bautista fue el profeta de la brecha entre la ley y la gracia. Amén. Porque él fue el que presentó al Cordero de Dios. Cuando vino Jesucristo, dice la palabra de Dios que cambió la dispensación de la ley a la gracia de Dios. Es la dispensación en la que nos encontramos hoy actualmente. Amén. La dispensación de la gracia de Dios. Un tiempo de gracia que Dios dio no solamente a Israel, sino a todo el mundo. San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que quiera creer en Él tenga vida eterna. Amén. No venga condenación, sino que tenga vida eterna. Amén. Dios extendió un tiempo de gracia a todo el mundo. Hoy, cualquier persona, judío o gentil, en cualquier parte del mundo, puede venir, creer en Jesucristo, y Jesucristo le dará vida eterna. Amén. Estamos en el tiempo de la gracia. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Después del tiempo, cuando el tiempo de la gracia termine, el cual ya está muy próximo de terminar, hermano, entonces comenzará otra dispensación que será el reino milenial. Amén. ¿Cuándo empieza el reino milenial? Cuando termina el día del Señor. Amén. Amén. Ya saben ustedes cuál es el día del Señor. El día de Jehová grande y terrible. Amén. Amén. Termina el día de Jehová grande y terrible y se establece la dispensación del reino milenial. Cristo, el rey y la reina, con sus eunucos o sus sirvientes, vendrán a la tierra a reinar 1000 años. ¿No está contento, hermano? Amén. Bendito sea el Señor. Es como la luna de miel. Después de que Cristo se casó con su novia, ahora ya es la esposa del Cordero, se van a la luna de miel. 1000 años. El rey y la reina y sus 144,000 sirvientes que van a servir al rey y la reina. Son los 144,000 judíos.
Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hay más dispensaciones. Todavía falta la dispensación del juicio del trono blanco, la dispensación de la guerra de Gog y Magog. Amén. Y todavía falta el lago de fuego, cuando viene la condena de Satanás y todo el pecador. Y finalmente se establece la eternidad, la nueva Jerusalén y las naciones salvas aquí en la tierra. Sí, amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Ya iba a ir a borrar esto, pero esto no se borra, ¿verdad? Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Amén. Todo esto se enseña en varios cultos. No tengo el tiempo para enseñarlo en varios cultos, porque vamos a estudiar las 7 edades de la iglesia, pero vamos a ubicar dónde están las 7 edades de la iglesia en la línea del tiempo. Amén. Porque en la Biblia que usted tiene, no existe una palabra que diga 7 edades de la iglesia. No la va a encontrar en la Biblia. Entonces, ¿de dónde salen las 7 edades de la iglesia? Ahorita lo vamos a escudriñar y lo vamos a entender por la palabra de Dios, por la revelación que Dios trajo a través del séptimo ángel. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Amén. Les voy a dar otro dato que todo cristiano debe de saber. En el mundo, solamente en todo el mundo, hay 3 clases de personas. No hay más. Solo hay 3 clases de personas. Amén. Primero, hermano, los judíos. Amén. Que realmente la palabra más correcta son los hebreos. Es lo más correcto decir. Porque judíos son los descendientes de la tribu de Judá. Judá, el patriarca Judá. Por eso a mí me gustó ese nombre y le puse a mi hijo ese nombre, Judá. Aunque como que no le gusta mucho, pero a mí sí me gusta mucho ese nombre, Judá. Porque hermano, Judá, el patriarca Judá, fue el que Dios escogió para que de sus lomos descendiera David. El rey David, el rey Salomón, y llegar hasta José, y llegar hasta el Mesías. Bendito sea el nombre del Señor. Y de allí, de ese linaje, se le conoce entonces los judíos. Amén. Pero resulta que los judíos no nada más son los de la línea de Judá, sino que de la tribu de Judá, sino que también de las otras 11 tribus. Las 12 tribus de Judá, todos los descendientes son los hebreos. Amén. Pero bueno, usted ya lo entiende, cuando decimos judíos se refiere a todos los hebreos. Esa es la primer clase de gente que hay en el mundo. Son gente más alta que nosotros, hermano. Hablando físicamente y hablando de costumbres. Amén. Hablando de calidad. Es más alta que nosotros. Esa gente no come carne de puerco. Amén. Esa gente no se contamina con cualquier clase de comida. Ellos no comen cualquier clase de comida como nosotros comemos. Al Señor. Ellos tienen una cierta clase de educación desde que nacen. Traída por Dios a través de la ley. Amén. Ellos son gente especial. Esta gente es especial. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, hay un segundo tipo de gente, son los gentiles. Ya vimos que el sinónimo de gentiles son incrédulos. Ese es el sinónimo de la palabra. O paganos. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. ¿Quiénes son los gentiles? Toda la gente que no es judía. Son gentiles. Bendito sea el Señor. Amén. Así que los chinos, los alemanes, los franceses, los españoles, los italianos, ¿qué más? Los vietnamitas, los japoneses, los americanos, gringos, los mexicanos, los canadienses, los venezolanos, todos esos
argentinos, todos esos gentes que no son israelitas, son gentiles. Amén. Alaban al Señor. Ahora, hay un tercer grupo de gente en el mundo, y ese tercer grupo de gente del mundo son los samaritanos. Bendito sea el Señor. ¿Quiénes son los samaritanos? Bueno, es la mezcla de un judío con un gentil. Amén. Cuando un varón gentil se casa con una judía, el que sale no es ni judío ni gentil, es un samaritano. Amén. Un judío varón que se casa con una mujer gentil, sus hijos ya no son judíos, tampoco son gentiles, son samaritanos. Es la mezcla, pues. Amén. ¿Cuándo lo entienden? Está sencillo de entender esto. Este dato nos va a hacer entender mucho de la palabra de Dios y de la revelación del Espíritu. Con estos datos, con este dato y este dato. Porque aquí vamos a entender que aquí, en la inocencia, Dios estaba tratando con sus hijos, Adán y Eva, nadie más. En la dispensación de la conciencia, Dios estaba tratando con el linaje de Seth, el hijo de Adán, nadie más. Y luego, en la dispensación del gobierno humano, Dios solo estaba lidiando con los hijos de Seth, nadie más, los hijos de Noé. Amén, nadie más. Y en la dispensación de la promesa, Dios llamó a Abraham, y de Abraham salieron los judíos. Y en esta dispensación de la promesa y de la ley, Dios trató con los judíos, con nadie más. Amén. Todos los gentiles y samaritanos que había en ese tiempo, todos estaban fuera del programa Amén. de Dios. Sí, todos, absolutamente todos. Sí. Amén. Amén. ¿Alaban al Señor? Amén. Esto nos va a hacer entender la palabra de Dios y la línea del tiempo de la Biblia. Amén. Pero entonces viene Jesucristo. Cuando Juan lo presenta y desciende Dios, se encarna, se hace carne y cambia la dispensación de la gracia. Y allí Dios abre una oportunidad para el mundo entero. Y entonces ya Dios no nada más trata con los judíos, le da la oportunidad a los gentiles y también le da la oportunidad a los samaritanos. Amén, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. En la Biblia podemos entender esto. Cuando Jesús fue al pozo de Jacob y se encontró con la samaritana, ¿cuántos se acuerdan? Sí, amén. Amén. Allí Jesús le dice, se acerca a Jesús, que era un judío. Amén. Bendito sea, entre comillas, ¿verdad? Porque no era ni judío ni gentil Jesús. Él era el mero Dios de la tierra. No tenía sangre judía ni sangre gentil. Él tenía sangre de Dios, creada por la palabra. Pero bueno, usted entiende. Vamos a decir, viene un judío Jesús, se sienta en el pozo de Jacob, y en el pozo estaba una samaritana, un samaritano, y le dice, mujer, dame de beber. Alabanza al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Los judíos y los samaritanos no se juntaban. En la mañana, hermano, iban las mujeres judías al pozo a sacar su agua, y los samaritanos tenían prohibido ir. Por eso, ya que iban durante la mañana todas las mujeres judías, entonces ahora era tiempo de los samaritanos. Ahora ya iban las mujeres samaritanas en la tarde a sacar agua, que fue cuando llegó Jesús. Y entonces le dice a la mujer, mujer, dame de beber. Y la mujer, bueno, le dice, tú siendo judío, le dice la mujer, tú siendo judío, me pides a mí que te dé de beber. En otras palabras, no podemos estar así en un mismo lugar juntos. No podemos ni hablarnos ni dirigirnos la palabra. Y Jesús le dice, mujer, si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías a mí el agua. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahí entendemos esto. Amén. Y entonces, ahí dice, Jesús le dice que la salvación viene de Israel, de los judíos, y allí viene la salvación. Jesús se lo dijo a la samaritana. Amén.
Bien, ¿cuántos alaban al Señor? ¿Todos lo entienden? Amén. Pasemos al siguiente punto, porque es lo que estamos viendo, la línea del tiempo y la profecía. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Hablando de los tiempos, entonces vamos a entender que hay dos clases de tiempo marcados por el Espíritu de Dios y la profecía. El primer tiempo judío, amén, o el tiempo de los judíos, y el otro tiempo es el tiempo de los gentiles. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a volver a leer Lucas capítulo 21, la escritura que leímos al principio, el verso 24. Amén. Bendito sea el Señor. Aquí está en la pantalla, miren. Dice la palabra de Dios: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Quiénes? Judíos. Sí, amén. ¿Por qué? Porque se iba a terminar el tiempo judío, o el tiempo de los judíos, la dispensación judía, hermano, y iba a iniciar la dispensación gentil, el tiempo de los gentiles. Serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada de las gentes. ¿Se cumplió? Amén. Hoy Jerusalén, donde estaba el templo de Salomón, está la mezquita de Omar, Amén. que es un templo, hermano, que no es judío, es de los bendito sea el nombre del Señor, de los musulmanes, Sí, amén. gentiles, pues. Sí, amén. Bendito sea el nombre del Señor, mitad judío y mitad gentil. Y por eso dice, y Jerusalén será hollada de las gentes, todas las demás gentes que no son judíos, hasta que los tiempos de las gentes o de los gentiles sean cumplidos. Amén. Amén. Hay un tiempo límite para los judíos. Amén. Dios se lo reveló al profeta Daniel. Amén. Amén. Hay un tiempo para los gentiles límite. Amén. Ese Dios no lo reveló. Solo dijo: cuando veas que la higuera reverdece, date cuenta que el tiempo final de los gentiles está cerca. Amén. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Amén, ahí está. Entonces Jerusalén iba a ser hollada mientras el tiempo de los gentiles duraba. Pero va a llegar una hora en que Dios mismo, su poder va a venir y va a partir en dos la mezquita de Omar, que está donde está el templo de Salomón, en el santo monte de Dios, allá en Jerusalén. Amén. La mezquita de Omar va a ser rota por la mitad y se va a derrumbar, y allí terminará el tiempo de los gentiles. Es lo que está diciendo Jesús en ese verso. Porque entonces Israel volverá a tomar control de su patria, Israel, del monte santo de Dios, y edificarán el templo de Salomón. Amén. Amén. ¿Cuántos están captando la palabra? Amén. Aleluya. Amén. Bendito sea el Señor. Son muchos datos. Entiendo que son muchos datos, pero mi oración es que el Espíritu de Dios se lo revele. Hay mucho por qué irse a estudiar a la casa. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, tenemos un tiempo o una dispensación de los judíos y tenemos un tiempo de los gentiles. Amén. Ahora, ya vimos el tiempo de los judíos. Comenzó desde Abraham, hermanos, hasta seguir, y Dios estaba siguiendo, lidiando desde Abraham, la ley, y finalmente, hermano, cuando venga Moisés y Elías, el quinto Elías, Amén. cuando él venga en los 3 años y medio a Israel para predicarles este mismo mensaje que hoy los estoy predicando a ustedes en esta mañana. Amén. Ese es el tiempo de los judíos. Pero en medio de eso, el Señor abrió una brecha para iniciar el tiempo de los gentiles. Aleluya.
Sí, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a ver, ahora sí vamos a la profecía de la palabra de Dios para ver dónde inició el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles, amados hermanos, inició con Nabucodonosor. Amén. Amén. Vamos a leer en el libro del profeta Daniel. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Este es el sueño, la declaración de él diremos también en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, potencia y fortaleza y majestad. Y todo lo que habitan de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él ha entregado en tu mano y te ha hecho enseñorear sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Amén. Les comento. Nabucodonosor tuvo un sueño de una gran estatua de oro. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Una gran estatua, hermanos. Una gran estatua. Bendito sea el Señor. Amén. Y esa estatua, gloria al Señor, hermano, venía en 4 facetas. Era una cabeza de oro. Esto era oro. Luego tenía hasta acá, era plata. Bendito sea el Señor. Luego por este lado tenía hierro. Y luego aquí era hierro mezclado con barro. Bendito sea el Señor. Y aquí Daniel, el profeta Daniel está diciendo a Nabucodonosor que Dios le mostró al rey Nabucodonosor, hermano, los tiempos que vendrían en el futuro. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Alaban al Señor? Sigo leyendo el verso que nos quedamos 39. Verso 39. Bendito sea el Señor. Dice: y después de ti se levantará otro reino menor que tú, y otro tercer reino de metal, el cual se enseñoreará de toda la tierra. Verso 40. Bendito sea el Señor. Y el reino cuarto será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y doma todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según que viste el hierro mezclado con el tiesto de barro. Bendito sea el Señor. Bien, vamos a aprender rápidamente, hermano. Dios estaba mostrando el tiempo de los gentiles en esta visión que Dios le dio al rey Nabucodonosor. Con él comenzó el tiempo gentil. Bendito sea el nombre del Señor. Primeramente, hermano, en el año, bendito sea el Señor, en el año 602 antes de Cristo, Babilonia fue el primer gran reino que reinó sobre todo el mundo antiguo. En el año 602 antes de Cristo, y a la cabeza estaba Nabucodonosor, que era la cabeza de oro en la visión que Dios le dio la interpretación al profeta Daniel. ¿Alaban al Señor? Amén. Amén. Ahora observemos, así comenzó el tiempo de los gentiles, y comenzó también con una persecución, porque Nabucodonosor mandó a hacer una gran estatua de oro, que yo creo que era la estatua del profeta Daniel, y mandó a todo ser viviente en su reino de Babilonia a que adoraran la estatua de oro y le dieran presentes. Amén. En ese tiempo estaba Daniel y había 3 jóvenes hebreos, hijos de Dios: Sadrach, Mesach y Abednego. Amén. Y allí, hermano, toda la tierra, hermano, tuvo persecución para todos aquellos que no adoraran a esa imagen. Y es cuando estos 3 jóvenes hebreos, no adoraron la imagen que levantó el rey Nabucodonosor. Así empezó el tiempo de los gentiles, y así mismo va a terminar el tiempo de los gentiles.
Porque también, hermano, habrá una grande imagen, la imagen de la bestia, la cual es el concilio ecuménico de iglesias protestantes que se unirán para que adoren a la primera bestia, y saldrá el decreto que todo ser viviente sobre la tierra adore a la imagen y a la bestia. Y así como en el tiempo de Daniel, cuando inició el tiempo gentil, había 3 jóvenes hebreos, en este tiempo también habrá 3 jóvenes hebreos que van a tipificar a la verdadera iglesia del Dios vivo. Ellos no van a adorar a la imagen. Bendito sea el Señor. La iglesia tendrá una gran persecución al final del tiempo gentil. ¿Alaban al Señor? Amén. Amén. Así inició el tiempo gentil. Inició con sueños y visiones y lenguas. Interpretaciones de sueños, de visiones y de lenguas. Así inició el tiempo gentil y así terminará el tiempo gentil. Por eso hoy, amados hermanos, a la iglesia de la última edad, ella debe tener manifestados los 9 dones y los 5 ministerios. Amén. Porque así comenzó la edad gentil y así tiene que terminar. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos lo pueden ver, amado hermano? Amén. Amén. Bien, después vienen otros 3 reinos. Amado hermano, Nabucodonosor, aquí voy a poner Nabucodonosor, abreviado, hermano, fue derrotado. Bendito sea el Señor. Fue derrotado por Ciro II, rey persa, en el año 539 antes de Cristo. Este fue Ciro II. Bendito sea el Señor. Y entonces el reino babilónico fue derrotado. Inició el reino de los medos y los persas. Eso lo enseñan en la escuela, en la clase de historia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Amén. Amén. Y entonces continúa la línea del tiempo, a través del tiempo y de las escrituras, hermano, y aparece un tremendo hombre, el cual, joven de 30 años, 33 años, el cual se llamaba Alejandro Magno. Él era un griego. Bendito sea el Señor. Alaban al Señor. Su madre de nombre Olimpia. Amén. Este hombre en el año 334 antes de Cristo organizó su grande ejército, Alejandro Magno, para ir a guerrear contra los medos y los persas, y los derrotó. Y entonces hubo un tercer reino, el cual fue el reino de los griegos. ¿Alaban al Señor? Amén. Aquí no tiene nada que ver judíos ni israelitas. Estoy hablando de gentiles. Por eso es el tiempo gentil, profetizando en la profecía. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. Hay muchas escrituras que leer, pero voy a avanzar porque el tiempo se hace tarde. No las vamos a leer. Les estoy dando la revelación tal cual lo trajo el séptimo ángel. Amén. Amén. Finalmente, hermano, después de que muere Alejandro Magno, surgen varios líderes, los cuales no pueden sustentar la conquista que hizo Alejandro Magno, hermano, y entonces aparece un gran hombre romano, el cual se llamaba César Augusto, el cual fue el primer emperador romano. En el año 27 antes de Cristo, César Augusto conquistó los reinos griegos y estableció el cuarto imperio y último, el cual fue el imperio romano. Lo estableció sobre la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Amén. Amén.
Ahora, dice la palabra de Dios en la profecía, la escritura que leímos: y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido y de alfarero, y en parte de hierro, el reino será dividido. ¿Cuál reino? Este último reino, el reino romano, el imperio romano, fue dividido en el reino oriental y el reino occidental. Y terminó, entre comillas, digámoslo así, según los historiadores, hasta el año 476 después de Cristo. Allí se dice que terminó con el último emperador, hermano, el reino, el imperio romano. Bendito sea el nombre del Señor, lo cual, según la profecía, no fue así. Porque el tiempo de los gentiles sigue hasta el día de hoy. Amén. Amén. ¿Alaban al Señor? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Vamos a leer, hermano, el verso 44, hermano Judá, de este mismo capítulo. Leamos lo que dice aquí en el verso 44 de Daniel capítulo 2. Dice: y en los días de estos reyes, 1, 2, 3, 4. Después, en los días de estos reyes, levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá. Y no será dejado otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reyes, y él permanecerá. En la visión era una piedra cortada no con mano que descendía de los cielos y destruía la estatua, la hacía pedazos, y entonces establecía una gran pirámide que era el reino del Dios que sería establecido para siempre. Amén. Amén. ¿Qué decía? ¿Qué es esto? El fin del tiempo gentil, del tiempo de los gentiles. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora voy a borrar esto. Bendito sea el Señor. Voy a borrar esto, porque entonces vamos a ubicar, hermano, cómo se dio este último reino de los romanos, el reino romano. Dice la palabra, como la estatua trae dos piernas, el reino sería dividido, oriental y occidental. Amén. Dicen los historiadores que en el 476 concluyó con el último emperador. Sí, pero no es así, porque la parte de hierro y la parte de barro de los pies de la estatua quiere decir, hermano, que habría un reino imperial por la fuerza militar, pero había otro más débil que tendría un poco de hierro, que sería un reino religioso papal. Amén. Dicen los historiadores que después del concilio de Nicea, el cual fue en el 325 después de Cristo, por el emperador Constantino, emperador romano, se estableció y se fundó la iglesia que hoy es conocida como la Iglesia Católica Romana, y se estableció su sede sobre una ciudad que tiene 7 montes a su alrededor. ¿Qué ciudad es? El Vaticano. Es un país, una ciudad que está dentro de otra ciudad. Increíble. Italia. Ustedes conocen Italia, es como una botita, hermanos. Es como una botita así. Italia. Así es el país de Italia. Esto es Italia. Amén. Dentro de Italia hay otro país, otra ciudad que está aquí, chiquito. Ese país es el Vaticano. Está rodeado, está sentado sobre 7 montes. Aquí están 7 montes.
Si usted estudia un poco la geografía del lugar, se va a dar cuenta que el Vaticano está sentado sobre 7 montes. Bendito sea el nombre del Señor. Este cachito de lugar tiene sus propias leyes, tiene sus propios derechos, tiene su propio gobierno. No es el mismo del gobierno italiano, no. Aquí no manda el presidente de Italia, no manda aquí. Aquí manda el Papa de Roma. Sí. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. ¿Quién estableció esto como la sede de la gran iglesia católica apostólica romana? Constantino, el emperador pagano, en el año 325 después de Cristo. Amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Allí aconteció algo espectacular. Hermano, cesaron, escúcheme usted, cesaron los césares, los emperadores romanos terminaron. Y cuando terminaron los emperadores romanos por la fuerza militar, surgieron los emperadores papales religiosos. Así es. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. 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 Se estableció dentro del país de Italia, exactamente en el Estado Vaticano, se estableció la sucesión papal, que es supuestamente el vicario de Cristo, el representante de Cristo en la tierra. Eso no es bíblico. No. Eso es, por el contrario, eso es, hermano, completamente, hermano, anticristo, antipalabra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. Y allí el reino continuó. No paró, como dicen los historiadores, que en el 476 terminó el reino, el imperio romano. No terminó. Allí continuó. Amén. Porque dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 13 que la bestia tuvo una herida. Uno de los cuernos tuvo una herida mortal. Bendito sea el Señor. Amén. Pero esa herida mortal fue sanada maravillosamente delante de todo el mundo. Y todo el mundo se maravilló. Amén. Amén. Hoy sigue el imperio romano. Amén. Pero no es por la fuerza militar, aunque sí tiene un poquito de hierro. Hoy es por la fuerza. Hoy es, hermano, el imperio romano se da por la religión. Así es, amén. La bandera de la Virgen María, y aquí en México la guadalupana, y de este lado, hermano, el crucifijo con la Eucaristía arriba del crucifijo. Su bandera y doctrina principal, la bendita Trinidad. Así es, amén. Amén. Así es. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Sigue el imperio romano, sigue el tiempo de los gentiles. Amén. Alaban al Señor, todavía no termina, todavía continúa hasta el día de hoy. ¿Cuándo va a terminar el tiempo de los gentiles? Lo dijo Jesús. Cuando la mezquita de Omar en Jerusalén se parta en dos. Cuando la iglesia, la novia de Cristo de la séptima edad, sea trasladada, cuando acontezca el rapto. Amén. Así es. Allí concluye el tiempo de los gentiles y ningún gentil podrá más ser salvo ya más. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Alaban al Señor? Amén. Ahora sí, ya llegamos a lo que quería llegar en el culto. Estamos en la línea del tiempo. Voy a dibujar aquí una línea del tiempo. De la línea del tiempo. Amén. Aquí voy a marcar tiempo judío. Judíos. Luego aquí voy a marcar tiempo de los gentiles.
Acá voy a marcar otro cachito de judíos y acá ya marco el milenio. Bendito sea el nombre del Señor. Espero que usted alabe al Señor. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Ese es el tiempo, una línea del tiempo. Dispensación judíos, los tiempos de los gentiles. Luego hay otro cachito de los judíos y se establece el milenio. En este tiempo de los judíos son 3 años y medio. Amén. No más, ni un solo día más. Ni un solo día más. Cuando terminen estos 3 años y medio aquí, acontece el día del Señor. Amén. Y es cuando viene la piedra cortada no con mano y desmenuza la estatua. Todos los reinos gentiles del mundo son desmenuzados y es establecido el reino de Dios por siempre. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Alaban al Señor? Amén. 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 Pero, hermano, aquí donde empiezan los gentiles es donde está Nabucodonosor. Nabucodonosor. Amén. Y aquí viene entonces Babilonia, el reino de Babilonia. Luego aquí viene el reino de los medos y los persas. Y aquí viene el reino de los griegos con Alejandro Magno. Alaban al Señor. Y aquí inicia el reino romano. Hasta acá va a terminar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Espero que usted lo entienda. Entienda eso. Bendito sea el Señor. Este es el tiempo de los gentiles. Amén. Alaban al Señor. Ahora, Cristo, nuestro amado Salvador Jesucristo, Él llegó aquí cuando recién empezaba el Imperio Romano. Él llegó aquí en este punto de tiempo. Aquí llegó nuestro amado Salvador Jesucristo. No sé si se alcanza a ver hasta allá. Espero que sí. Dibujé una cruz. Cuando el Señor Jesús nació en Belén, todo Jerusalén estaba bajo el dominio de Roma. ¿Alaban al Señor? Los romanos habían puesto gobernadores romanos como Herodes. Herodes era un gobierno, era un judío, pero establecido por el Imperio Romano. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. Amén. Y así vino el Señor Jesús y Roma, el Imperio Romano, fue el que lo sentenció a la muerte, a ser crucificado a nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Fue dentro del Imperio Romano. ¿Alaban al Señor? Amén. Amén. Ahora, en dónde acomodamos el tiempo de la gracia para los gentiles. Bendito sea el Señor. Dijo San Juan 1:17. Acá está Moisés. Aquí donde empiezan los judíos, aquí está Moisés. Moisés, aquí aparece Moisés, hasta acá aparece Moisés. Amén. Y aquí dice San Juan 1:17, la ley por Moisés fue dada. Entendemos entonces que desde Moisés, de aquí hasta acá, es la dispensación de la ley. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. Dice, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Cuando apareció Jesucristo aquí, Jesucristo, entonces inicia el periodo de la gracia. Dios abre un periodo de gracia ¿para quiénes? ¿Para quiénes? Para los gentiles. Amén. Antes de nuestro Señor Jesucristo, de aquí para acá atrás, todos estos gentiles no tenían oportunidad de salvación. No había absolutamente nada de salvación para ellos. Alaban al Señor. Hasta que apareció el Señor Jesucristo, entonces Él abre un periodo de gracia. Amén. ¿Sabe por qué abre un periodo de gracia? Porque Él
iba a empezar a tratar con gentiles para sacar una novia gentil Amén. de los gentiles. Amén. Y es cuando Dios, al abrir el periodo de gracia, comienza y establece un tiempo, el cual es conocido como las 7 edades de la iglesia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias. ¿Cuándo comienzan? Comienzan en el tiempo de gracia, y concluyen cuando termina el tiempo de gracia, la dispensación de la gracia. Aleluya. Amén. ¿Cuántos lo están entendiendo, hermanos? Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Amén. Amén. Ahora voy a borrar esto. Mientras abrimos Apocalipsis capítulo 1. Bendito sea el Señor. ¿Ya puedo borrar esto? ¿O lo dejo otro ratito? Sí, amén. Por quien lo esté anotando. Bendito sea el Señor. Mientras buscan Apocalipsis capítulo 1, voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 3. Ya casi terminamos, hermanos. Dice la palabra de Dios: la revelación de Jesucristo. ¿De quién es la revelación del Apocalipsis? De Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. Amén. Quiero que note en qué punto de tiempo sucede esto. Aleluya. Amén. Cuando se abre el tiempo de la gracia, no se abre para Israel. No, Israel, hermano, Dios le da la espalda. Dios le estaba dando la espalda a todos estos gentiles de aquí para acá, porque Dios estaba atendiendo a Israel. Pero cuando aquí Roma sentencia a nuestro Señor Jesús, y su sentencia fue muerte por crucifixión. Esa es la sentencia de este. Así dijo Pilato. Sí. Amén. Roma lo sentencia a la muerte por crucifixión. Hermano, lo toman soldados romanos a nuestro amado Señor Jesús. Imperio romano. Lo toman soldados romanos, le montan una cruz encima y un soldado romano atrás de él latigueándolo. Órale, a cumplir tu sentencia, malhechor. Oh Señor Jesús. ¿Alaban al Señor? ¿Podían los gentiles hacerle eso a nuestro Señor Jesús? Sí podían, porque era el tiempo de los gentiles. Dijo él: hasta Jerusalén, la patria Jerusalén, será hollada. ¿Por qué? Porque es tiempo de los gentiles. Pero cuando termine el tiempo de los gentiles, ustedes, judíos, entonces tomarán Jerusalén. ¿Alaban al Señor? Amén. Por eso podía Roma hacer eso. Y escupirle en la cara a nuestro Señor Jesús. Y finalmente lo mataron. Amén. ¿Por qué lo hizo Roma? Porque los judíos lo rechazaron. Ya lo leímos. A los suyos vino. ¿A quiénes vino? A los judíos. Vino ahí. Pero los judíos le rechazaron. Dijeron: tú no eres el Cristo, tú eres Belcebú. Y rechazaron al Mesías y lo entregaron a los gentiles perversos romanos. Y los romanos lo crucificaron. Entonces se abrió el tiempo de la gracia. Para que Dios pudiera abrir el tiempo de la gracia a los gentiles, hermano, Él tuvo que darle la espalda a los judíos. Le dio la espalda a los judíos y abrió la brecha hacia los gentiles. La gracia. Amén, amén. Alaban al Señor, hermano.
¿Por qué hizo Dios eso? Dios te estaba mirando a ti, hermano. Amén. Tú eres un gentil, pagano, incrédulo. Eso era yo. Gentil, pagano, incrédulo. Lejos de Dios, lejos de la economía de Dios, lejos del plan de Dios. Pero Dios me miró. Dios te miró, hermano, hasta acá, hasta la séptima, hasta acá, hasta Huacatlán. Dios te miró. Y vio tus maldades, vio tus pecados, vio que eras un borracho, que eras un adúltero, que eras una esta, una al otro, una aquello, una allá. Y aún así Dios te miró y Dios te amó. Dios te amó. Jesús te amó. Amén. Así es. Aleluya. Amén, amén. Y Él dijo, abriré un tiempo de gracia para ir a alcanzar a ese que yo he amado. Amén. 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 Y entonces, amado hermano, Dios abre el tiempo de gracia. Y cuando Dios abre el tiempo de gracia, Dios empieza a trabajar. Y Él manda no solamente profetas. Él no manda solamente profetas. Él establece trabajar con apóstoles y profetas. Amén. Amén. Efesios 2:20 y Efesios 3:5. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Amén. A ver, Efesios 3:5, hermano, pónmelo ahí. Y ahorita regresamos a Apocalipsis 1. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Amén. Ya se hizo tarde, hermanos, pero necesito acabar. Amén. Necesito terminar. Amén. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios desde el verso 1, hermano. Efesios 3:1. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles, está hablándole a los gentiles. Si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. Hermano, Dios abrió una nueva dispensación. ¿Cuál fue? La gracia. Y al abrir la dispensación, Dios llama a un apóstol y profeta. Su nombre, Pablo. Aleluya. Amén. Ahora sí el verso 3. El verso 3. A saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, el cual misterio en los otros siglos, estos, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, no se dio a conocer, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Amén. Cuando Dios abre, amado hermano, el tiempo de la gracia, allí Dios trae y revela, da la revelación y la envía a apóstoles y profetas. Amén. Y aquí, en el tiempo de la gracia, después de la crucifixión del Señor, Dios da, aquí adelantito, Dios da la revelación de Apocalipsis 1, el verso 1. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a regresar, hermano, a Apocalipsis 1:1. Dios abre el tiempo de la gracia y Dios comienza a trabajar con los gentiles. Amén. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. Verso 2. El cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Verso 3. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Hermanos, ustedes por estar oyendo este culto son bienaventurados. Gracias a Dios. Porque están leyendo y están oyendo. Gloria a Dios. ¿Qué están leyendo y qué están oyendo? La profecía.
y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Dios está dando aquí la revelación a Juan en el libro de Apocalipsis, diciendo que este libro es profecía. Amén. Iba a ser escrito proféticamente. Y es entonces, ahora sí voy a borrar esto, hermano. Es entonces cuando el Señor proféticamente, para manejar la profecía, Él escogió en Asia, hermano, en Asia, Él escogió 7 iglesias. Una por aquí, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Él escogió 7 iglesias que estaban en Asia. Y Él las escogió para darles un mensaje a cada una de esas 7 iglesias que estaban en Asia. Pero no era para las 7 iglesias que estaban en Asia, sino que era profecía. Porque Él escogió 7 iglesias que estaban en Asia por sus características, porque Él estaba estableciendo 7 edades del tiempo de la gracia. Amén. Gentiles. Así es, amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Amén. Verso 4 de Apocalipsis. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Amén. Dios escogió 7 iglesias. Había una iglesia que se llamaba Éfeso. Amén. Había una iglesia que se llamaba Esmirna, Tiatira, Sardis, Filadelfia, etc. Había una que se llamaba Laodicea, que estaban en Asia. Pero esto no era para estas 7 iglesias. Esto era profecía para 7 tiempos distintos, 7 edades de la iglesia. Sí. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. Usted lo va a ver en el verso 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Luego dice: gracias sea con vosotros y paz del que es, del que era y del que ha de venir. Amén. Está hablando de un determinado tiempo, de atrás, presente y futuro. Amén. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Dios iba a llamar 7 mensajeros Sí, amén. para enviarlos a 7 edades de la iglesia en 7 tiempos distintos durante el tiempo de la gracia gentil. Sí, amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. 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 Saltémonos hasta el verso 11. Bendito sea el Señor. De Apocalipsis 1. Dice que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Amén. Amén. ¿Qué es el alfa y el omega? Alfa quiere decir principio. ¿Qué quiere decir? Omega, final. Y ahí el Señor Jesús está diciendo: yo soy el principio y yo soy el final. Amén. De toda la línea del tiempo que acabamos de ver, hermano, en este culto, todo lo que acabamos de ver, de toda la línea del tiempo, todas las dispensaciones, desde la inocencia hasta el milenio, toda la línea del tiempo, desde los judíos, luego gentiles y así, todo eso, dice Jesús: yo soy desde el principio hasta el final, tratando en profecía con el hombre. Amén. 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 Yo soy el alfa y el omega, soy el primero y el último. Luego dice: pero hoy estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la gracia para los gentiles. Y dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo
a las 7 iglesias que están en Asia. Está hablando profecía. No son las 7 iglesias físicas, son 7 edades. Sí, amén. Amén. Enviaron a las 7 iglesias que están en Asia y las nombra: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, y a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Siguiente verso, hermano, verso 12. Y luego dice Juan: y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Aleluya. Amén. 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 Siguiente verso: y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñidos por los pechos con una cinta de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, y como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Oh Señor. Siguiente: y sus pies semejantes a latón fino, ardientes como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Amén. ¿Alaban al Señor? Amén. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. 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 Entonces ahí tenemos, amados hermanos, el tiempo de la gracia durante el tiempo de los gentiles, para que Dios trabajara con las 7 edades de la iglesia gentil. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Amén. Dios marcó un tiempo para Israel. Ya no me da tiempo de ver esto otro. Aquí tengo otras anotaciones de otro para enlazarlo con esto, con el mismo profeta Daniel, porque Dios le mostró al profeta Daniel el tiempo de los judíos y el tiempo de los gentiles. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor, pero ya lo vamos a ver para otra ocasión, para otro culto. Amén. Yo espero que el Espíritu Santo les haya enseñado en esta mañana. Amén. 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 Sí, Para que usted entienda de dónde vienen las entradas de la iglesia, de dónde son las entradas. ¿Qué es eso de las entradas de la iglesia? Hermano, es una de las cosas más importantes que hay en la palabra de Dios. De toda la línea del tiempo, Dios no se reveló. Escúcheme bien usted. Dios no se reveló. En todas las dispensaciones y en todos los tiempos, Dios no se reveló como se reveló en el tiempo de la gracia, cuando iniciaron las 7 edades de la iglesia. Amén. Allí Dios trajo revelación. Ahí Dios levantó 7 ángeles, mensajeros, con la palabra de la hora a la sazón de cada tiempo, para enviarlo a la iglesia. ¿Qué iba Dios a manifestar? Hermano, una iglesia gentil, una novia gentil. Sí, amén. Amén. Iba a manifestar Dios redención. Sí. Amén. Otra vez Adán en la tierra. Sí, amén. No lo iba a lograr en el tiempo judío, no lo iba a lograr en ninguna otra dispensación. La única manera en que Dios lo iba a lograr, cuando Dios trajera el mensaje a las 7 edades de la iglesia. Sí. Y en la 7ª edad, allí en el último tiempo, otra vez estaría Adán en la tierra. Amén. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Adán era inmune. ¿Qué Sí. quiere decir inmune? Era perfecto. Amén. Tenía un cuerpo perfecto. Amén. Él tenía la palabra hablada. Sí, amén. Adán podía decir que salga el sol aquí, porque aquí a estos árboles les falta sol, les falta más rayos del sol. ¡Sol! Vente para acá y alumbra estos rayos. Y así como Adán hablaba, así sucedía. Amén. Sí. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Él
podía cambiar el curso de los ríos si era posible. El río jalaba para allá, el curso estaba para allá. No, es que no me funciona, no llega. Y acá necesitan agua, esta área de tierra necesita agua. Río, cambia tu curso y pasa por aquí y ahora sí vete por allá. Y hermano, como lo decía Adán, así sucedía. Sí, amén. ¿Qué era Adán? Un Dios amateur. Dios era Dios en el cielo, en el universo, y Adán era Dios en la tierra. Un Dios amateur, un Dios menor en la tierra. Alaban al Señor. Aleluya. Él podía decir, tú árbol, despréndete de aquí, pásate 10 metros hacia acá, porque esta tierra no te funciona a ti, te funciona la de acá. Y así como lo hablaba, el árbol en un parpadear ya no estaba aquí, ya estaba allá. Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Dios no iba a hacer eso otra vez en la tierra, en ninguna otra tiempo, en ninguna otra dispensación, en ninguna otra edad. Él tenía que manifestar su palabra. Sí, amén. Pero para él manifestar su palabra, tenía que abrir un tiempo de gracia, hermano. Espero que usted lo vea. Sí, amén. Y cuando él abrió el tiempo de gracia, comenzó a dar su revelación para llegar a tener otra vez a Adán en la tierra. Sí, amén. Amén. La novia de la séptima edad, ella será como Adán estuvo en la tierra. Adán tenía, hermano, toda la palabra de Dios, toda la autoridad de Dios. Sí, amén. 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 Eso es redención. ¿Qué quiere decir redención? Ser comprado de nuevo. Amén. Adán perdió todo eso cuando pecó. Los hijos de Dios se perdieron, se extraviaron. Pero Dios iba a hacer redención. ¿Cuándo comenzó la redención? Cuando Dios abrió el tiempo de la gracia y comenzó a revelar el mensaje para las 7 edades de la iglesia. Amén. Cuando llegó a la séptima, con el séptimo mensajero. Número 7, ¿qué quiere decir, hermanos? Consumación. Consumación. Cuando Él llega a la séptima, con el séptimo mensajero, aparece Apocalipsis 17. Los misterios son consumados, son revelados. Y la obra de Dios, la obra maestra de Dios que comenzó con el apóstol Pablo, tiene que ser consumada, terminada. Amén. Y aparecerá otra vez Adán en la tierra. Amén. El Adán que perdió todo, Adán restaurado, Adán redimido. Amén. Será la novia palabra. Amén. Aleluya. Ella traerá cosas a existencia a la tierra. Amén. Ya lo hizo Dios por William Branham. Lo vimos el culto pasado. Dios lo hizo como un ensayo a través del cuarto Elías y el séptimo ángel. Fue un ensayo que Dios hizo para mostrar al mundo que Dios quería enviar su mensaje a las 7 edades de la iglesia para obtener redención total del creyente. Amén. Restauración total del creyente, una rellenura de Espíritu Santo en el creyente, Amén. una doble porción Sí, en amén. el creyente. Y eso lo iba a llevar a la posición que Adán perdió. Sí, amén. La iglesia de Dios va a tener lo que Adán perdió. Amén. Eso es redención, eso es restauración, amada iglesia. Amén. Para eso es el mensaje de restauración. Amén. Amén. Sí. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Hoy la novia de Cristo tiene que manifestar el poder de la resurrección del Amén. Señor. Correcto. Sí, Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Alaban al Señor, hermanos. Sí, amén. Amén. Yo le invito a usted, después de este culto, le invito a usted, hermano, en esta mañana, a que le diga: Señor, yo creo eso. Sí, Por amén. eso vivimos en el tiempo más alto Sí, Amén. que nos ha tocado. Sí. Pongámonos de pie, Aleluya. démosle gracias a Dios por su palabra. Amén. Amén. Oremos al Señor, démosle gracias al Señor.